Él vino en busca de una esposa ideal, y todos asumieron que escogería a la deslumbrante. Sin embargo, para asombro general descartó a la que resplandecía y optó por la hermana que moraba en la quietud. Una dama sin adornos, sin sonrisas artificiales, pero con un espíritu imposible de desatender. Desestimó a la hermana bella y eligió a la que todos ignoraban. Lo que ninguno previó es que esa decisión daría comienzo a una historia definida por el honor, la abnegación y un amor que transformaría sus destinos eternamente. ¿Desde qué lugar del mundo nos acompañas? ¿Y tú? ¿Alguna vez te has sentido como alguien invisible? Castilla la Vieja, primavera de 1854. La tierra mantenía aún el perfume húmedo de las lluvias de marzo, y las colinas que circundaban la hacienda santillana se erguían con majestuosidad cansada, cual antiguos centinelas de una época gloriosa que se desvanecía inexorablemente. La hacienda, con sus paredes encaladas y ventanales imponentes, había sido antaño escenario de suntuosas celebraciones donde la aristocracia rural se reunía para rendir homenaje a la condesa de Santillana, doña Eulalia viuda, orgullosa y protectora de su linaje. Ahora los muebles gemían bajo el peso de los años, los tapices se veían descoloridos, y la vajilla de porcelana británica descansaba en vitrinas empolvadas, aguardando visitas que nunca llegarían. En ese ambiente de noble quietud residían sus dos hijas. Doña Casilda la menor se movía con la gracia de quien jamás ha conocido la pesadez de ser ignorada. Era rubia como la miel primaveral, y su hermosura resplandeciente, notoria, innegable, provocaba que los caballeros voltearan y las damas fruncieran los labios. Su voz poseía el matiz preciso entre dulzura y astucia, y su risa al brotar parecía estudiada para florecer exactamente donde las miradas convergían. Doña Elvira, por su parte, era la primogénita. Nadie rememoraba con certeza si había sido agraciada en su niñez. Su rostro portaba la huella sutil de una marca de nacimiento en la mejilla izquierda, como una flor oscura que el destino había dibujado donde no correspondía. Su andar revelaba un ligero desequilibrio, secuela de una fiebre que la dejó con una cojera durante su infancia, y sus pasos eran siempre cautelosos, mesurados, como si dudara de pisar espacios donde su presencia no fuera deseada. Su cabello castaño se mantenía recogido con simplicidad, desprovisto de ornamentos o joyas. Sus ojos, del color de la bruma en el páramo, observaban el mundo con una serenidad que rozaba la resignación. Mientras Casilda dominaba los espacios sociales, Elvira encontraba su reino en aquellos lugares olvidados por los demás. Su refugio predilecto era el invernadero, donde dedicaba horas al cultivo de camellas y violetas, con una devoción silenciosa. Su vestimenta, invariablemente en tonalidades discretas como el gris perla, el azul marino o el verde oliva, pasaba desapercibida y ella era consciente de ello. Aceptaba esta cualidad de ser invisible, como quien asume la sombra cuando el sol ha decidido iluminar otro semblante. Doña Eulalia, que vigilaba cada movimiento cual estratega en su fortificación, era consciente de que su apellido se encontraba al borde del colapso. La fortuna se había desvanecido con su esposo fallecido. Las propiedades, aunque fértiles, resultaban insuficientes, y la única esperanza de salvación residía en la delicada posibilidad de un matrimonio provechoso. Casilda era su tesoro, su apuesta más segura. Elvira, aunque digna, carecía del resplandor necesario para el teatro social. No obstante, era ella quien más se asemejaba a su padre, la que permanecía inquebrantable. Aquel día la hacienda se engalanó con el esmero reservado para las grandes ocasiones. La marquesa viuda mandó desempolvar las copas de cristal guardadas desde el bautizo de Casilda, y las doncellas prepararon los cojines de encaje para el salón principal. Se aguardaba la llegada de don Alonso de Montauriol, marqués de los Llanos, heredero de una fortuna modesta pero sólida, y poseedor de un título que aún provocaba el revoloteo de abanicos entre las jóvenes casaderas de la comarca. Se rumoreaba que el marqués de 35 años buscaba esposa. No buscaba amor ni pasión desbordante, tampoco una devoción ciega. Sus aspiraciones eran más pragmáticas: una esposa honorable y discreta, que respetara su espacio, sus lecturas y sus reflexiones. Los rumores sobre su vida sentimental circulaban como hojas al viento. Algunos susurraban que había quedado viudo siendo muy joven,
mientras otros aseguraban que jamás había experimentado el amor verdadero. Quizás hubo un instante fugaz en su pasado, pero desde entonces, su corazón permanecía inmóvil, como una piedra sumergida en las profundidades de un pozo olvidado. Al momento en que su carruaje atravesó la entrada de piedra de la hacienda santillana, los ojos de Casilda resplandecieron con un brillo dorado y expectante. Lucía un delicado vestido de muselina blanca con bordados rosados ceñido en la cintura por una cinta de satén. Su cabello estratégicamente suelto en ondas suaves enmarcaba una sonrisa estudiada hasta la perfección. Elvira, por su parte, se encontraba en el jardín podando ramas marchitas con sus manos todavía manchadas por la tierra del huerto. Nadie la llamó para recibir al invitado. La merienda se sirvió bajo el dosel natural de las glicinas en el patio interior donde la luz del atardecer bañaba con suavidad los manteles de lino y las tazas de loza esmaltada. Doña Eulalia mantenía una conversación con elegancia artificial. Casilda reía con calculada dulzura cada sonido como una promesa velada. Elvira, sentada discretamente apartada, bebía su té con la misma serenidad con que enfrentaba cada amanecer, sin albergar expectativas. Entonces, con voz serena pero firme, don Alonso pronunció las palabras que alterarían el curso de sus vidas. Con el debido respeto hacia la casa y la señora condesa, expresó dirigiendo una breve mirada a doña Eulalia su deseo de solicitar permiso para cortejar a la señorita Elvira. El silencio que siguió fue denso como la mermelada de mora sobre la mesa. La cucharilla de doña Eulalia cayó con un tintineo sordo. La sonrisa de Casilda se fragmentó como cristal bajo presión. Elvira simplemente bajó la mirada. Una suave brisa agitó el velo de su cabello, y por un instante sus miradas se encontraron. El marqués vaciló no en palabras, sino en espíritu. Algo en aquella mujer que siempre había estado presente sin hacer ruido, sin exigir atención, lo impactó como un recuerdo inesperado. Como si la hubiera conocido en otra vida, en otro sueño. No era amor, no era deseo. Era algo más primitivo y más inquietante. Una presencia que se manifestaba sin palabras. Una verdad silenciosa que flotaba en el aire como polvo de estrellas. Una interrogante sin contornos definidos. Elvira permaneció en silencio. Pero en sus ojos, del color de la bruma que precede a la tormenta, había algo indescifrable que el marqués no logró interpretar. Solo supo que había contemplado. Y no había sido él el primero en observar. Y en aquel jardín perfumado por las glicinas bajo el sutil temblor de la porcelana y las respiraciones suspendidas, comenzó el destino de una mujer que había aprendido a vivir sin ser la elegida. Y de un hombre que, sin comprenderlo, todavía había sido destinado a ver lo que otros pasaban por alto. La mañana posterior a la inesperada proposición de don Alonso de Montauriol, amaneció opaca, como si el firmamento mismo cuestionara el nuevo rumbo de la hacienda santillana. Los pasillos aún vibraban con el eco de cucharillas suspendidas en el aire, del crujido repentino de la silla de doña Eulalia, del mutismo que siguió al anuncio. Casilda guardó silencio durante el desayuno. Sus labios, habitualmente adornados con sonrisas meticulosamente ensayadas, permanecían sellados como si cualquier palabra pudiera quebrar su compostura. Doña Eulalia, mientras tanto, se desplazaba con pasos rígidos, conteniendo su indignación, bajo el peso de su linaje. No expresó reproches audibles, pero su mirada se tornaba severa cada vez que se cruzaba con Elvira, como si le recriminara silenciosamente haber aceptado un destino que no había perseguido. Aquella mañana una nota concisa llegó a manos de Elvira. Estaba redactada con caligrafía firme sin ornamentos y rubricada con iniciales austeras AM. Le pedía presentarse en el despacho del marqués, ubicado provisionalmente en la biblioteca del ala este. No contenía ni una súplica, ni una justificación, ni una frase cortés. Solo el mensaje directo de un hombre que se comunicaba desde la distancia, no desde el anhelo. Elvira no contestó. Se incorporó de su asiento, depositó la labor de costura sobre la mesa de mármol y recorrió el corredor con la serenidad de quien nada espera, y precisamente por ello, nada teme escuchar.
La biblioteca estaba bañada por la luz que se filtraba a través de un ventanal elevado, iluminando la penumbra matinal. Don Alonso permanecía erguido con las manos entrelazadas tras su espalda, contemplando un globo terráqueo como si en su superficie pudiera manipular el flujo del tiempo. Su atuendo reflejaba una elegancia austera, levita oscura, pantalón de paño fino y un chaleco bordó sin adornos superfluos. Su silueta recortada contra la luz parecía esculpida en piedra con rasgos firmes, como si su carne hubiera aceptado existir dentro de un mármol inquebrantable. Elvira permaneció en silencio sin anunciar su llegada. Él, sin volverse, rompió el silencio. «No pretendo usar rodeos», pronunció con voz profunda y directa. «Mi propuesta de ayer no surgió de un impulso ni de un afecto particular. Fue una decisión meditada». Ella permaneció inmóvil. Solo entrelazó sus dedos delante de su cintura. «Mi madre me ha visitado esta mañana», prosiguió. «Desea conocer mis intenciones precisas. Imagino que usted también». Por un momento Elvira consideró negarlo, pero habría sido falso. No albergaba expectativas, pero merecía claridad. Asintió levemente. Don Alonso se giró entonces con esa mirada penetrante que parecía traspasar sin rozar. Sus ojos oscuros eran simultáneamente abismo y muralla. «Mi propuesta», expresó serenamente, «es directa. Matrimonio. Unión de linajes. Respeto recíproco. Discreción social. No busco amor, compañía ni pasión. No le exigiré afecto. No le ofreceré cariño. Solo seguridad, un apellido respetable y una vida sin escándalo. Esa es mi proposición». Elvira sintió una vibración interior. No era dolor ni humillación. Era reconocimiento. Por fin alguien la veía sin adornarla con fantasías. Y en esa franqueza, por dura que fuese, existía una extraña forma de respeto. «¿Por qué yo?», inquirió suavemente, sin reproche. «Podría elegir entre muchas». Él respondió sin vacilación. «Porque usted es confiable. No representa un riesgo. No busca agradar. No se impone. No juega». Sus palabras, tan calculadamente frías, sonaban como una transacción comercial. Sin embargo, Elvira percibió una tensión subyacente bajo esa fachada gélida, como si cada palabra pronunciada fuera un escudo meticulosamente forjado para ocultar heridas que aún no cicatrizaban. «¿Me permite hablar con total sinceridad?», preguntó ella. Él inclinó sutilmente la cabeza. «No me ofende su propuesta. Me ofendería la falsedad. No la he expresado. Así que sí, señor marqués. Acepto». Don Alonso no esbozó sonrisa alguna. Simplemente asintió como quien sella un acuerdo mercantil. Ella realizó una breve reverencia y se retiró. Sus pasos no delataron emoción. No hubo prisa ni sonrojo. Solo la serenidad resignada de quien ha existido entre sombras y ha aprendido a hallar paz en la oscuridad. Casilda observaba tras la celosía del pasillo cuando Elvira regresó. Sus labios carmesí se tensaron en una línea delgada. No pronunció palabra, pero sus ojos destellaron con el brillo tóxico de la dignidad lastimada. Para ella, la verdadera afrenta no era el desaire del marqués. Era ver a quien siempre había considerado inferior convertirse en la legítima esposa del hombre que anhelaba. Esa noche, mientras las sirvientas recogían los manteles y la mansión se sumergía en el murmullo del viento entre las vigas, Elvira se dirigió al salón de lectura. Tomó un volumen forrado en terciopelo azul y se acomodó junto al quinqué. No derramó lágrimas. Ni siquiera contempló la posibilidad. Su espíritu estaba adiestrado para no malgastarse en lo fútil. Desde el corredor resonaron pisadas. Era Marina, la doncella de don Alonso, una joven morena de mirada perspicaz. Portaba una bandeja con documentos y una copa vacía. Elvira alzó la vista al notar su pausa. «¿Necesita algo, Marina?». La joven negó suavemente. «No, señora». Pero hizo una breve pausa. «El señor marqués conversó esta tarde con el capitán Aranda, su viejo amigo. No sabían de mi presencia en el zaguán». Elvira guardó silencio. Solo arqueó una ceja con curiosidad contenida. Ella titubeó un momento.
No es peligrosa, es imperceptible. Por eso la seleccioné. No podrá lastimarme. Elvira cerró el libro con delicadeza. Su rostro permaneció impasible. Solo se notó un sutil tensamiento en su mandíbula. Gracias, Marina. Puedes retirarte. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elvira se concedió un momento de silencio absoluto. Sus dedos recorrieron la cubierta del libro. Imperceptible. Sin peligro. Palabras que flotaban como dagas sutiles. No causaban dolor. Solo reafirmaban aquello que siempre había intuido. Pero aquella noche, algo en ella se resistió a extinguirse. No quiso rendirse al sueño. No deseó desvanecerse. Permaneció allí bajo la luz de la lámpara leyendo sin comprender completamente, observando sin ver realmente. Y en ese instante, suspendido entre la obligación y la aceptación, percibió algo tenue. No era esperanza. No era orgullo. Era una fibra interior que se negaba a quebrarse. El espíritu de quien ha sido invisibilizada, pero continúa respirando. En el otro extremo de la mansión, don Alonso conversaba con su doncella. Se había despojado de su levita y deambulaba por su despacho, sosteniendo una copa sin probar. Marina lo observaba silenciosamente, aguardando órdenes. Y si no me equivocara, susurró él, como perdido en sus pensamientos. Marina guardó silencio. Los sentimientos, añadió después, son una flaqueza que ya he saldado. Marina inclinó levemente la cabeza. Él depositó la copa en el escritorio y se giró hacia la ventana. Una mujer que no demanda es una mujer confiable. Prosiguió. El resto me resulta innecesario. Pero su mirada no se perdía en el paisaje. Contemplaba su propio reflejo en el cristal como buscando una verdad que aún se le escapaba. Y así descendió la noche sobre la hacienda santillana. En una habitación una mujer leía silenciosamente sin derramar lágrimas. En otra un hombre se refugiaba tras sus propias fortificaciones. Ninguno era consciente de que en lo más profundo de lo no expresado ya había germinado la semilla de algo que ninguno osaba nombrar. Todavía no era amor, aún no era afecto. Pero era la primera fisura en la muralla. Y eso, para dos almas heridas, resultaba excesivo. La primavera se aferraba tenazmente a las tierras de Castilla la Vieja, resistiéndose a ceder ante el calor árido del verano que se aproximaba. Los días se extendían interminables. Las camelias comenzaban a perder su esplendor. Y las glicinas que habían sido testigos silenciosas del anuncio inesperado semanas atrás, ahora se doblegaban ante las ráfagas del viento, dejando caer sus pétalos como diminutas confesiones violáceas sobre los bancos de piedra. Desde el compromiso formal entre don Alonso de Montauriol y doña Elvira de Santillana, la vida en la hacienda había adoptado un nuevo ritmo, aunque nadie se atreviera a mencionarlo. El marqués realizaba sus visitas con puntualidad, pero lo hacía como quien examina una propiedad antes de edificar. Recorría los pasillos con paso decidido, supervisaba las tierras, mantenía conversaciones con doña Eulalia sobre límites y contabilidad, y atendía los informes del administrador, sin elevar la voz ni permitir cercanías. Con Elvira el trato era distante, casi inexistente. Sus encuentros ocasionales en el salón de música o en la biblioteca no superaban la mera cortesía. Ningún gesto delataba afecto ni siquiera interés. Y sin embargo existía algo peculiar en la manera en que él volteaba el rostro cuando ella ingresaba a una estancia. Un instante fugaz, una pausa imperceptible en su lectura o en su caminar, como si percibiera su presencia sin saber cómo reaccionar. Elvira, por su parte, había renunciado a cualquier expectativa. Había aceptado que su existencia transcurriría por el sendero estrecho del deber, sin sobresaltos ni ilusiones. No obstante, cada vez que lo observaba atravesar el patio con la levita desabrochada y las manos en la espalda, su corazón alteraba su ritmo. No por esperanza, sino por algo más profundo, una inquietud inexplicable, que la mantenía en vela durante las noches leyendo sin avanzar en las páginas. Una tarde, mientras podaba meticulosamente un rosal silvestre en el rincón más apartado del jardín, Elvira percibió pisadas sobre la grava. No alzó la mirada.
El sol suave acariciaba su nuca, y la tierra emanaba aroma a savia recién cortada. Sostenía las tijeras entre sus dedos con delicadeza como si fueran una prolongación natural de sus pensamientos, eliminando lo innecesario sin un ápice de remordimiento. «¿Es usted quien cuida de estas flores?», resonó una voz a sus espaldas. Era profunda, serena, y aunque carente de afecto no resultaba áspera. Elvira permaneció inmóvil. «Me agradan las cosas que florecen sin hacer ruido», contestó con la misma naturalidad con que habría comentado el clima. Don Alonso guardó silencio. Se quedó allí por un momento como si buscara en las palabras algo que se le escapaba. Después se marchó dejando tras él una atmósfera densa cargada de algo indefinible. Esa noche, cuando Elvira se dirigió a la sala de lectura en busca de un volumen de ensayos de Rousseau, algo inusual llamó su atención en la mesa principal. Sobre la superficie pulida del escritorio de caoba descansaba su libro predilecto, Cartas filosóficas de Voltaire. La encuadernación era vetusta con ornamentos dorados. Lo había buscado sin éxito durante semanas. Ahora reposaba allí impecable como recién salido de imprenta. Al lado del libro una nota doblada por la mitad escrita con caligrafía austera y firme. «No eres insignificante. No supe ver. Sin firma. No era necesaria». Elvira cogió el libro con manos firmes, aunque su corazón palpitaba agitado. La invadió una sensación que no era júbilo ni sosiego, sino una forma de reconocimiento que laceraba. No lo compartió con nadie. No indagó. Simplemente subió a sus aposentos, se acomodó ante su tocador y guardó la nota en el joyero donde conservaba el camafeo paterno. La noche siguiente, sin premeditación, casi por instinto, depositó un ramillete de lavanda fresca envuelto en un pañuelo blanco sobre el banco del piano en el salón principal. No era una contestación. Era una manera de prolongar lo iniciado sin palabras. Al despuntar el alba, la lavanda había desaparecido, y así nació un idioma silencioso tejido de pequeños gestos. Una taza de té dispuesta discretamente en la galería. Un libro abandonado sobre la mesa del jardín. Un pañuelo olvidado sobre un atril recogido con delicadeza y devuelto doblado con precisión meticulosa. Nadie mencionaba estos detalles. Nadie hablaba de aquello que silenciosamente comenzaba a ocupar espacio en sus días. Desde el ventanal del segundo piso, Casilda observaba. Siempre impecable. Siempre vigilante. Simulaba bordar mientras sus ojos seguían cada movimiento de su hermana como si fueran piezas de un tablero de ajedrez, cuya estrategia no lograba descifrar. En su interior algo ardía. No eran simplemente celos. Era una perplejidad profunda. ¿Cómo era posible que una mujer tan ordinaria captara la atención de un caballero al que ella misma había intentado deslumbrar sin resultado? ¿De qué manera su hermana, quien jamás había brillado en los bailes, ni poseía el don del canto, ni dominaba el arte de la poesía, comenzaba a ocupar un espacio que ella había reservado para sí misma? Casilda evitaba estas conversaciones con su madre. Doña Eulalia, aferrada todavía a la ilusión de una unión ventajosa, parecía más interesada en los pormenores del acuerdo matrimonial que en la verdadera naturaleza del vínculo. No obstante, en sus prolongados silencios, también empezaba a percibir que algo inesperado florecía entre los futuros consortes. Elvira fluctuaba entre el consuelo, el vértigo y la inquietud. Lo cierto era que cada gesto, cada ausencia repleta de significado, comenzaba a transformarla. No porque anhelara el amor, no porque creyera en los finales felices, sino porque por primera vez en su existencia, alguien la veía tal como era. Don Alonso, mientras tanto, no alcanzaba a comprender plenamente lo que sucedía. Su rutina, antes tan metódica y ordenada, ahora se alteraba con sutiles detalles. Frecuentaba más la biblioteca, deambulaba por el jardín sin propósito aparente, y cada vez que encontraba una flor colocada con esmero en algún rincón, su andar se tornaba más pausado. Una tarde, al ingresar al salón, descubrió el pañuelo blanco con ribetes de lavanda sobre el respaldo del piano. Lo tomó con suavidad, lo contempló por un instante y lo guardó en el bolsillo interior de su levita. No lo mencionó a nadie. Pero aquella noche, antes de conciliar el sueño,
Depositó el pañuelo sobre su escritorio junto al tintero y la correspondencia comercial. En la tenue luz de su aposento se acomodó frente al fuego y cerró los párpados. No meditaba sobre la compasión. No reflexionaba sobre las obligaciones. Únicamente evocaba aquel instante en que la contempló en el jardín inclinada sobre la tierra húmeda, con las manos cubiertas de barro y una expresión serena en el rostro. Y por primera vez, en incontables años, se cuestionó si existía algún valor en aquello que no resplandecía. Elvira, en el otro extremo de la residencia, descansaba con la ventana ligeramente abierta. La fragancia de la lavanda impregnaba el ambiente y sobre su mesa de noche reposaba un volumen encuadernado en terciopelo azulado. No habían intercambiado palabras, no habían pronunciado frase alguna digna de remembranza. Sin embargo, ya establecían una comunicación silenciosa, y ese lenguaje tácito comenzaba a adquirir más peso que cualquier juramento. La última semana de abril arribó con el perfume de los campos recién labrados, y un firmamento de un azul apacible tan diáfano que parecía desafiar a quienes albergaban tempestades en su interior. La hacienda santillana se encontraba en esa inquietante quietud que antecede al caos. Los floreros rebosaban de flores, los pasillos lucían inmaculados, y los corazones permanecían en silencio. Casilda retornó una tarde ataviada en seda malva, luciendo su brillante peineta dorada, y el andar grácil de quien se sabe admirada. Volvía de una breve estadía en la residencia de su prima Carlota en Valladolid, donde había participado en veladas paseos ribereños y tertulias, donde su risa había resonado con destellos estudiados. Regresó con un aire altivo diferente, como si su corta ausencia de la hacienda le hubiera restituido el resplandor que creía extraviado. Abrazó efusivamente a su madre, besó la frente de una Elvira desconcertada por tanto entusiasmo y alabó el rosal recién florecido en el patio. Mas sus ojos, al encontrarse con los del marqués, se velaron con un destello distinto. No era deseo, era cálculo, era orgullo herido envuelto en seda fina. Elvira no requirió explicaciones para entender que su hermana había regresado transformada. Casilda había descubierto o decidido algo durante su estancia en Valladolid. Y aunque sus labios mantenían la misma sonrisa de antaño, sus palabras ahora portaban aguijones ocultos. En los días posteriores, las reuniones en el comedor, en la sala de música, o incluso en los pasillos del ala norte, se convirtieron en campo de batalla para sus comentarios velados. Cuando alguien mencionaba el compromiso de Elvira con don Alonso, Casilda esbozaba una sonrisa contemplativa y susurraba: «Cierto, Elvira siempre fue extraordinaria con los números y los registros del almacén. Alguien debe ocuparse de esas tareas mundanas». En otra ocasión, mientras examinaban un libro de ilustraciones botánicas en la galería, comentó con fingida dulzura: «Elvira posee un don innegable para las cuestiones prácticas. Las cosechas, los inventarios, la administración de la despensa. Como una ama de llaves de noble cuna». Elvira guardaba silencio. No por sumisión, sino por una dignidad inherente que la mantenía firme ante los intentos de quebrarla. Una noche, durante una cena donde don Alonso estaba presente, la tensión se tornó casi palpable. Servían faisán asado, vino jerezano y un pastel de frutas que permaneció intacto. Casilda relataba con entusiasmo los acontecimientos de Valladolid, las jóvenes casaderas, los bailes con melodías francesas. Elvira escuchaba impasible con la mirada baja, como si aquellas palabras no la concernieran. Y entonces, cual serpiente que aguarda el momento preciso para atacar, Casilda pronunció con aparente inocencia: «En casa de mi prima preguntaron por Elvira y les describí lo evidente: una mujer sumamente capaz, experta en cultivos, impuestos y números. Aunque me pregunto si eso es suficiente para cautivar un corazón. ¿No lo cree así, señor marqués?». El silencio se extendió como una mortaja sobre la mesa. Don Alonso, que hasta entonces había permanecido silencioso durante la comida, detuvo su copa en el aire y la observó con una mirada que, sin llegar a ser colérica, rozaba el desdén calculado.
Lo que sostiene un apellido nunca es tedioso, pronunció con voz clara. Lo verdaderamente insoportable es la ligereza sin sentido. Casilda perdió el color del rostro. Doña Eulalia tosió discretamente y se limpió los labios con la servilleta, simulando no haber escuchado. Elvira, mientras tanto, experimentó una sensación peculiar en el corazón. No era alegría, tampoco desahogo. Era una combinación de sorpresa y algo similar al agradecimiento, pero más profundo. Un sentimiento que no lograba definir. Esa noche, mientras atravesaba el pasillo hacia su dormitorio, lo encontró inmóvil frente al ventanal que daba al jardín de las camelias. Mantenía las manos dentro de los bolsillos de su levita y la mirada perdida en la negrura. «Gracias», murmuró Elvira deteniéndose a cierta distancia. Don Alonso apenas giró el rostro. «No lo hice por ti, lo hice por la verdad». Elvira asintió y antes de retirarse añadió con delicadeza: «Entonces gracias por defenderla». Él permaneció en silencio, pero la contempló de manera diferente, con menos rigidez, como si momentáneamente se permitiera mostrar vulnerabilidad, como si comenzara a comprender que Elvira no era simplemente una opción conveniente. Era una presencia, callada ciertamente pero inquebrantable. Y eso empezaba a perturbarlo más de lo que querría reconocer. Al día siguiente la familia asistió como cada domingo a la capilla familiar, situada en la cima del cerro donde los antepasados de los Santillana reposaban bajo losas de mármol envueltas en musgo. Elvira ingresó ataviada con su mantón negro de encaje y un sencillo rosario entre sus dedos. Avanzó con paso mesurado, con la cabeza descubierta, mientras la brisa fresca de la montaña teñía sus mejillas de carmín. Durante la ceremonia mantuvo la mirada fija en el suelo. Cada palabra del sacerdote resonaba en sus oídos como un pacto ancestral entre su espíritu y el destino. Al momento de santiguarse, sus movimientos fueron pausados, como si estuviera sellando un compromiso irrevocable. Al voltear hacia el altar lateral, sus ojos se encontraron con los de su madre. Doña Eulalia mostraba una expresión más dura de lo que Elvira jamás había presenciado. Su mano derecha, suspendida en el aire después del último amén, se estremecía sutilmente, y sus labios se contraían como si guardara una confesión que no se atrevía a pronunciar. No hubo palabras entre ellas, solo ese intercambio de miradas intenso, prolongado, cargado de advertencias silenciosas y secretos que se resistían a desvanecerse. Era como si su madre hubiera percibido algo innombrable, como si intuyera que sus planes comenzaban a desmoronarse. Elvira abandonó la capilla con el viento acariciando su rostro y el alma en un estado de incertidumbre. Por primera vez en mucho tiempo se sintió presente. No porque alguien la hubiera notado, ni porque su nombre resonara con admiración, sino porque gradualmente había dejado de anhelar esa atención. No estaba segura si era amor lo que florecía. No sabía si don Alonso la contemplaba con afecto o simplemente con deferencia, pero algo nuevo había brotado en su interior. Una fortaleza autónoma, una esencia que emergía desde sus entrañas, como aquellas flores silvestres que sin necesidad de cuidados prosperan entre las rocas. Mayo despuntó envuelto en un manto dorado y brisa templada. La luz se colaba entre los almendros del camino principal y la hacienda santillana despertaba cada amanecer envuelta en murmullos de hojas tiernas y aromas campestres. El ambiente transmitía una serenidad diferente, como si algo imperceptible, aún sin definir, estuviera germinando silenciosamente en los rincones más recónditos. Desde hacía algunas semanas, don Alonso de Montauriol permanecía más tiempo en la hacienda. Sus visitas ya no se restringían a los encuentros con doña Eulalia, ni a las reuniones con el administrador. Empezó a explorar las veredas entre los viñedos, a examinar los sistemas de irrigación, a contemplar los campos de trigo que esperaban la cosecha. Y en estas caminatas, con una naturalidad que surgió espontáneamente, Elvira comenzó a ser su compañera. No se mostraban ante los trabajadores ni durante los momentos de mayor actividad. Partían después de la comida, cuando la casa se sumergía en su quietud vespertina, o al atardecer, cuando el firmamento se pintaba de tonos rosados y las últimas aves dibujaban círculos sobre los huertos. Paseaban sin prisa, alternando entre conversaciones y silencios compartidos.
¿Ha sido siempre el campo su preferencia sobre la ciudad?, inquirió ella durante uno de esos paseos mientras transitaban por un sendero flanqueado por piedras y retamas. El campo no demanda apariencias, contestó él con la mirada perdida en el horizonte. La ciudad requiere máscaras. Aquí uno puede permanecer callado sin ser juzgado. Elvira asintió sin necesidad de palabras. Entendía perfectamente lo que significaba existir sin ser cuestionada, sin ser observada ni analizada. En otra ocasión dialogaron sobre literatura. Él citó a Montaigne, ella mencionó a Pascal. Debatieron en voz baja sobre la influencia de los pensamientos y el impacto de las decisiones postergadas. Hubo un momento en que una risa suave, discreta, escapó de los labios de Elvira, cuando Alonso compartió una anécdota infantil sobre su caída en un estanque mientras perseguía una rana. Jamás entendí por qué quise capturarla, admitió con un destello momentáneo en sus ojos. Solo recuerdo la frialdad del agua y la risa de mi madre, la última que le escuché. Elvira se detuvo girándose levemente hacia él. La brisa agitó su cabello y un mechón rozó su mejilla. No pronunció palabra, pero su silencio lo envolvió como un abrazo cálido. Era ese tipo de silencio que no oprime, que no demanda, que simplemente acompaña. En otra ocasión, mientras recorrían un sendero que atravesaba un pequeño riachuelo, Elvira se detuvo a contemplar las ondulaciones brillantes del agua. Señor Marqués, pronunció con voz delicada pero decidida. ¿Por qué me escogió? Él permaneció estático. La interrogante carecía de reproche o incluso curiosidad. Era una pregunta sencilla, pero su peso no podía cuantificarse con palabras. Se tomó un momento antes de contestar. ¿Por qué no me pedirías nada?, respondió sin dirigirle la mirada. Porque intuí que contigo encontraría refugio. Elvira movió la cabeza afirmativamente sin desviar su mirada de él. Y en este momento el marqués apretó sus manos dentro de los bolsillos de su levita. Inhaló profundamente. Ahora soy yo quien teme necesitarte, confesó en un murmullo que la brisa dispersó entre los juncos. Las palabras cesaron. Siguieron su camino. No hubo contacto físico, no intercambiaron miradas, pero el espacio entre ellos se tornó más espeso, más personal. Ya no eran dos personas compartiendo una senda. Eran dos espíritus empezando a reconocerse en sus silencios. Esa noche la mansión reposaba bajo el trino distante de un ruiseñor. Elvira ascendía por las escaleras hacia sus aposentos cuando lo divisó. Don Alonso descendía sosteniendo una lámpara de aceite. Llevaba su bata nocturna de terciopelo oscuro, y su pelo lucía algo desordenado, como si hubiera estado meditando en lugar de descansar. Al encontrarse en el descanso, ninguno articuló palabra. Elvira realizó una sutil reverencia. Él respondió con un gesto silencioso, y entonces al cruzarse sus manos se encontraron. No fue un contacto brusco ni casual. Fue sutil, apenas perceptible, pero bastó para que ambos se detuvieran momentáneamente. No se miraron. No se disculparon. Solo sintieron. Y aquella sensación quedó flotando en el ambiente como una promesa tácita. Elvira prosiguió su recorrido. Alonso también. Sin embargo, al ingresar a su alcoba, Elvira no pudo resistirse a rozar con sus dedos el punto exacto donde había ocurrido aquel contacto. Algo se había transformado. No encontraba las palabras para describirlo, pero lo percibía. La mañana siguiente, mientras buscaba un cuaderno entre los estantes de la biblioteca, Elvira descubrió una antigua partitura que sobresalía entre los volúmenes del anaquel central. Era un folio suelto, teñido por el paso del tiempo, con notaciones musicales trazadas a mano, algunas tachadas, otras modificadas con suma precisión. La identificó al instante. Era una composición del padre de don Alonso, un hombre que, según contaban, interpretaba el piano como si mantuviera una conversación íntima con el destino. Elvira se dispuso a tomarla, pero en ese preciso instante, Alonso irrumpió en el despacho. Al contemplarla se quedó inmóvil. Sus miradas se encontraron fugazmente. Elvira sostenía el papel entre sus dedos. Él la contempló con una mezcla de desasosiego y algo más profundo, como si aquella partitura encerrara una historia que prefería mantener enterrada. No tiene importancia.
murmuró apresuradamente acercándose para recuperar la hoja. Simplemente un ejercicio del pasado. La plegó con delicadeza y la depositó en un cajón que aseguró con llave. Elvira no presionó, pero lo observó, y en su mirada él comprendió que ella había intuido más de lo aparente. Esa noche, mientras el astro nocturno se elevaba sobre los tejados de la hacienda, Elvira se acomodó junto a su ventanal, desplegó un cuaderno virgen y comenzó a plasmar sus pensamientos sin pretensiones literarias. Escribía para sí misma para preservar cada detalle. El temblor de una voz, el roce fugaz, la confesión velada, la melodía interrumpida. Porque en ocasiones, el amor no irrumpe como un trueno, ni como una llamarada. A veces surge así en pasos compartidos en palabras sin intención de seducir, en miradas que no se atreven a sostenerse, pero tampoco se evaden. Y eso para un espíritu como el suyo, bastaba para continuar avanzando aunque fuera sin rumbo definido, aunque nadie los observara. Las mañanas en la hacienda santillana habían perdido su habitual serenidad. El sol aún bañaba los tejados. Con su resplandor cobrizo los pájaros continuaban su melodioso canto entre los naranjos del patio, pero el ambiente se percibía diferente, como si una premonición silenciosa se deslizara por cada esquina. La proximidad del enlace matrimonial no se experimentaba con la alegría propia de tales ocasiones, sino como un acontecimiento ineludible que todos conocían, pero del que nadie osaba hablar abiertamente. Elvira encontraba refugio con más frecuencia en el jardín. Entre los caminos de grava y las hileras de aromática lavanda, descubría una paz que el interior de la casa ya no le proporcionaba. Se entregaba a las tareas de poda, trasplante y organización de bulbos con una dedicación casi ceremonial. En ocasiones trabajaba sin guantes, como si el contacto directo con la tierra le ayudara a mantener su esencia. Durante una mañana de cielo encapotado, halló el mensaje. Estaba cuidadosamente doblado en su cesta de herramientas entre sus tijeras de jardinería y un rollo de cordel de cáñamo. Era un papel simple, carente de emblemas o decoraciones. Al abrirlo, encontró una única frase escrita con caligrafía decidida, levemente inclinada hacia la derecha. Tu ausencia incomoda más que tu presencia. Sin firma, sin fecha, nada más. Elvira se quedó estática sosteniendo el mensaje entre sus dedos, mientras las ramas del almendro cercano se balanceaban suavemente. No experimentó alegría ni perplejidad, solo una emoción contenida intensa que atravesó su pecho como una corriente cálida. Alguien la había reconocido sin nombrarla. Alguien la había pensado. Y no para desear su mutismo. Mantuvo el secreto. Ocultó el mensaje entre los pliegues de su vestido y continuó sus labores con su habitual compostura. Esa noche, al retirarse a su habitación, lo depositó en su joyero, donde ya reposaba amarillenta otra nota sin firma, aquella que mencionaba una mirada inadecuada. No precisaba confirmación, conocía su origen. En los días posteriores la tensión en la casa se intensificó. Casilda retornó de Valladolid con visible inquietud. Caminaba con pasos apresurados y nerviosos. Su voz resonaba con una intensidad innecesaria, incluso cuando sus palabras carecían de importancia. Aparentaba desinterés por los preparativos nupciales, pero cada mención del nombre de Elvira provocaba un sutil temblor en sus labios. Una tarde, al observar a su hermana pasar portando un rollo de tela blanca destinado al velo, Casilda apretó su taza de porcelana con tal fuerza que la agrietó. Guardó silencio. Simplemente se retiró a su alcoba, donde permaneció recluida el resto del día. Pero la soledad de su habitación ya no albergaba ningún confidente. En ese tiempo doña Eulalia se transformó en una presencia vigilante, que rondaba los corredores supervisando a las doncellas, demandando silencio, vetando cualquier cuestionamiento. Su voz, tradicionalmente autoritaria, adoptaba ahora un tono más contenido, más apremiante. Una noche sorprendió a Elvira en el oratorio privado, donde la joven solía buscar consuelo en la oración solitaria. «Desconoces la magnitud de lo que está en juego», pronunció la condesa con los labios tensos. «No lo comprometas con dudas ni sentimentalismos. Acata las órdenes, y hazlo con la dignidad que corresponde». Elvira la contempló con serenidad. No respondió.
Su sumisión no provenía del miedo. Emanaba del compromiso que había decidido asumir, aún ignorando su verdadero costo. Y mientras los rumores proliferaban como hierba silvestre en primavera, una cruel especulación comenzó a circular entre la servidumbre, los trabajadores, e incluso los invitados más reservados. Comentan que doña Elvira, debido a su delicada salud, será incapaz de concebir. ¿Quién lo asegura? Una prima de Casilda lo sugirió, alegando que las fiebres infantiles dejaron secuelas. El rumor se propagó velozmente como fuego en paja seca. Y aunque nadie lo mencionaba directamente, múltiples miradas comenzaron a posarse sobre ella con una mezcla de compasión y recelo. Elvira no lo escuchó personalmente, pero lo percibió. Lo notó en los murmullos que cesaban al entrar en la repentina incomodidad, cuando alguien mencionaba niños herederos o bautizos. Ella permaneció impasible sin exigir explicaciones, ni defender su honor, pues la dignidad no se suplica. El día del enlace arribó sin fanfarrias ni séquito. La celebración careció de personalidades distinguidas y festejo prolongado. La ceremonia tuvo lugar en la capilla de la propiedad familiar, donde los asientos de madera lustrada lucían cubiertos con tela inmaculada, decorados con flores silvestres recolectadas del campo, mientras el sonido distante de una campana resonaba más por obligación que por alegría. Elvira portaba un vestido de satén natural, desprovisto de ornamentos y pedrería. El velo descendía desde una sencilla peineta nacarada. Prescindió de la corona de azahares, sosteniendo únicamente un modesto ramo de lavanda y espino albo entre sus manos, que sujetaba con la misma serenidad que había caracterizado su existencia. Don Alonso aguardaba junto al altar ataviado con levita gris, oscura, chaleco de seda perlada y corbatín blanco. Su semblante reflejaba calma, mas no relajación. Sus ojos albergaban una sombra indefinible que no era incertidumbre ni melancolía. Era algo más profundo, más inexpresable. El párroco recitó las palabras rituales. Los asistentes respondieron a las oraciones con voces apagadas. Doña Eulalia se santiguaba con el fervor de quien espera que la redención descienda cual bendición premeditada. Y Casilda contuvo las lágrimas, pero sus uñas dejaron huellas en el abanico que apretaba. Durante el rito, Elvira mantuvo la compostura sin titubear, ni buscar miradas ajenas. Respondió cada pregunta con firmeza, como quien acepta lo irreversible de su elección. Alonso, por su parte, la observaba discretamente, no por vergüenza o rechazo. La contemplaba como quien estudia un misterio, intentando comprender por qué una presencia tan silenciosa comenzaba a perturbar aquello que tanto había querido evitar. Al pronunciar el sacerdote las palabras finales, no hubo júbilo, solo el eco de pasos sobre el suelo, saludos protocolarios y la promesa de un almuerzo austero para los escasos invitados. Al abandonar el templo, un rayo de sol atravesó las nubes por primera vez durante la jornada, y aunque nadie lo mencionó, todos percibieron su significado. Este matrimonio no representaba un comienzo, sino una encrucijada, una silenciosa y arriesgada intersección, que podría resultar definitiva. Elvira descendió la escalinata con paso decidido. Don Alonso la siguió. No hubo contacto físico ni palabras entre ellos, pero mientras avanzaban hacia el carruaje, sus sombras se fundieron sobre el empedrado. Y quizás, aunque ninguno lo comprendiera todavía, aquello era la primera señal de algo que se resistía a permanecer oculto, aun sin nombre ni firma que lo avalara. Él la contemplaba desde su asiento junto al lecho. No pronunció palabra, pero su mirada había cambiado. Ya no era la de un esposo distante, sino la de un hombre que verdaderamente observaba. Apreciaba la palidez persistente, los mechones desordenados sobre su cuello, las tenues sombras bajo aquellos ojos grises. Observaba a la mujer que había escogido por conveniencia, por seguridad, por temor. Sin embargo, ahora esa misma mujer despertaba en él una inquietud desconocida, como si su aparente fragilidad revelara una fortaleza que él se había negado a reconocer. Cuando sus miradas se encontraron, él sostuvo la suya. Permanecieron así sin palabras ni gestos, unidos por algo más profundo que el deber. No era compasión ni gratitud. Era el inicio, apenas un temblor de posibilidades,
algo que aún no sabían definir. Durante las noches siguientes, Elvira durmió con pulso más regular. La fiebre comenzó a remitir gradualmente. Don Alonso permanecía a su lado, leyendo en voz queda fragmentos de antiguos volúmenes, como si el murmullo de su voz pudiera mantenerla en equilibrio entre el delirio y la lucidez. No ofrecía ternura sino presencia, y eso para ella significaba más que cualquier juramento. Al cuarto día, cuando el galeno confirmó que la crisis había sido superada, don Alonso asintió con sobriedad. Agradeció con una inclinación y solo abandonó la alcoba cuando Marina insistió en que Elvira necesitaba reposar sin compañía. Aquella noche, Elvira permaneció desvelada durante horas. Percibía cada sonido de la casa en silencio, los pasos apagados que resonaban en el corredor, el suave crepitar de las llamas en la cocina lejana, y en esa quietud nocturna, revivió cada instante compartido durante su enfermedad. Recordó la mano que sostenía la suya, con delicadeza la voz serena que la llamaba cuando el delirio la consumía, el paño húmedo sobre su frente ardiente, el vaso de agua ofrecido sin pretensiones. No eran manifestaciones de amor, al menos no todavía, pero representaban actos de genuino cuidado de una presencia verdadera. Para ella, que había transcurrido su vida entre sombras, elegida precisamente por su capacidad de pasar inadvertida estas atenciones, representaban un nuevo tipo de luminosidad, una que no enceguecía, pero comenzaba a transmitir calidez. Los días transcurrieron así. Elvira fue recuperando su vitalidad paulatinamente. Don Alonso retomó sus costumbres diarias, aunque ahora sus pasos se demoraban al pasar frente a su aposento. No conversaban sobre lo acontecido, evitaban mencionar lo experimentado, pero entre ambos había surgido un vínculo diferente. Uno imposible de deshacer, pues aquello que nace del silencio suele arraigarse más profundamente. Y lo que permanece sin expresar cuando se cultiva con cuidado, termina expresándolo todo. La mañana siguiente a la ceremonia nupcial, amaneció envuelta en una densa niebla que se extendía por los campos, como un velo que todo lo cubría. Palabras calladas, promesas sin completar, emociones suspendidas. La hacienda santillana despertaba aparentando normalidad, aunque dentro de sus paredes algo había quedado sellado bajo el peso de los silencios más profundos. Elvira despertó antes del alba, no por inquietud o nerviosismo, sino porque su cuerpo, habituado al deber y la disciplina, se resistía a la inactividad cuando el mundo demandaba movimiento. Permaneció inmóvil en su lecho, contemplando el dosel sin pensamientos ni emociones. Su velo nupcial reposaba doblado sobre la silla de roble, junto al vestido de satén ya colgado y protegido por una sábana de lino. Nadie la había asistido a retirarlo la noche anterior. Había ascendido las escaleras en soledad, asegurado la puerta con sus propias manos y descansado sin derramar lágrimas. El ala oriental donde reposaba don Alonso no tenía conexión con sus aposentos, ni por pasadizos secretos, ni por corredores convenientes. Él no hizo acto de presencia, no llamó a su puerta, no envió recado alguno, no solicitó autorización. La casa, fiel a su costumbre, mantuvo sus normas intactas. La servidumbre retiró los vestigios del banquete nupcial sin pronunciar palabra. Los mozos desarmaron el altar improvisado sin ceremonias, y el párroco partió con su discreta compensación y el semblante exhausto. Las jornadas posteriores se tiñeron de idéntica austeridad. Elvira cumplía sus obligaciones como nueva señora de la hacienda. Vigilaba las labores de cocina, administraba los registros contables. Examinaba las provisiones para el invierno, se dirigía a la servidumbre con tono cordial pero resoluto. Don Alonso, entretanto, dedicaba extensas horas al despacho o la biblioteca. En ocasiones cabalgaba al despuntar el alba, otras se ausentaba sin previo aviso, retornando cuando el sol comenzaba su descenso. No compartían los alimentos, salvo en circunstancias protocolarias. En tales ocasiones, la conversación resultaba escueta, respetuosa, pero desprovista de afecto. Nadie en la casa mencionaba tal distanciamiento. Todos comprendían que el enlace no había sido forjado por amor ni pasión, sino por necesidad. Sin embargo, algo comenzaba a transformarse. Una tarde de junio, cuando el calor aún no dominaba las horas,
Elvira despertó con una dolencia imposible de ignorar. Su garganta ardía, su frente pesaba, y sus miembros parecían forjados en plomo. Intentó incorporarse más. El mundo giró violentamente a su alrededor. Se desplomó sobre el lecho sin fuerzas para solicitar auxilio. Una doncella la descubrió horas después aún ataviada con su bata doméstica, el rostro encendido por la fiebre y el cuerpo bañado en sudor gélido. La alarma se propagó por la casa silenciosamente. No hubo alaridos ni carreras, pero los pasos se aceleraron. Las puertas se cerraron con firmeza y el galeno fue convocado sin demora. Don Alonso irrumpió en la alcoba sin anunciarse. Contempló a Elvira postrada, su tez blanquecina, sus labios entreabiertos y su respiración irregular. No formuló preguntas ni solicitó explicaciones. Se despojó de su levita, arremangó sus mangas y tomó asiento junto a ella. Durante las noches subsiguientes permaneció invariablemente a su lado. La atendía con una dedicación que asombraba incluso al servicio doméstico. Aplicaba compresas húmedas sobre su frente febril. Sostenía su cabeza con delicadeza para administrarle pequeños sorbos de caldo. Humedecía sus labios resecos con agua endulzada. No pronunciaba palabras innecesarias. No buscaba consuelo alguno. Simplemente permanecía allí inquebrantable, constante, taciturno. Marina, la doncella personal de Elvira, fue quien halló la misiva. Mientras ordenaba las prendas dispuestas a los pies del lecho, descubrió el papel doblado entre los pliegues del delantal. Al identificar la caligrafía, comprendió que debía aguardar el momento oportuno. Esperó hasta que la fiebre cediera. Cuando finalmente los ojos de Elvira se abrieron lúcidos, aunque velados por el agotamiento, Marina se aproximó y depositó la nota en su mano sin pronunciar palabra. Elvira no indagó. Reconoció instantáneamente el documento que sostenía. No lo leyó, no era preciso. Lo guardó pausadamente bajo la almohada. Posteriormente, cuando recuperó el vigor suficiente para incorporarse, lo depositó en el pequeño cofre de marquetería que adornaba su tocador. Cerró la tapa con suavidad, como si resguardara un secreto delicado que no debía quebrarse. Don Alonso la observaba. Elvira se recuperó gradualmente, pero algo en ella había cambiado. La dolencia que había rozado su cuerpo con dedos ardientes parecía haber dejado más que debilidad a su paso. Su mirada reflejaba una transformación. No era soberbia ni altivez, era presencia. Una determinación nueva, serena, nacida de la conciencia de estar viva y de saberse observada. Retomó sus obligaciones con la dignidad que siempre la había caracterizado, pero ahora su andar poseía un ritmo más consciente. No rehuía las miradas, no se apartaba cuando alguien conversaba. Se desplazaba por la mansión como quien conoce cada recoveco y ya no precisa solicitar autorización para habitarlo. Las sirvientas fueron las primeras en advertirlo. Después, los criados. Por último, don Alonso. Él guardaba silencio. No hacía comentarios sobre sus movimientos ni sus expresiones. Pero invariablemente cuando ella ingresaba en cualquier estancia, sus ojos la perseguían. No con anhelo, no con mera curiosidad. La contemplaba como se observa algo que florece en silencio. Algo que súbitamente se torna vital. Y eso lo perturbaba. Alonso, habituado al dominio absoluto de sus sentimientos, se descubría evadiéndolas sin percatarse. Partía más temprano. Se recluía más tiempo en su despacho. Transcurría las noches redactando misivas que jamás enviaba. Cuando intercambiaban palabras durante los alimentos, su tono era apropiado pero más escueto, y sus ademanes revelaban una tensión antes inexistente. Elvira lo comprendía. No lo interpretaba como desdén, sino como resistencia. Intuía sin necesidad de que nadie se lo revelara que algo en su interior estaba claudicando. Y también sabía que ese proceso en un hombre como él no ocurría sin batalla. Una tarde, mientras examinaban juntos los registros del almacén, sus dedos se encontraron al voltear las páginas del libro de cuentas. Fue un contacto fortuito, sutil, pero él retiró la mano velozmente, como si hubiera rozado brasas ardientes. Elvira alzó la mirada. Lo observó sin reproche, únicamente con esa expresión sosegada y perspicaz que tanto lo desarmaba. «No tiene por qué temerme», susurró ella.
Alonso frunció el ceño sin levantar la vista. «No te temo a ti», contestó. «Me temo a mí mismo». Aquella noche, Elvira ascendió a sus aposentos con el espíritu tranquilo pero colmado de interrogantes. En su andar no había premura, pero sí una expectativa contenida. Presentía que algo estaba por quebrarse no en él, sino en lo que él creía ser. Y no se equivocaba. Esa misma noche, cuando la casa reposaba y las velas se extinguían una tras otra, Elvira se encaminó a la biblioteca en busca de un libro. Ingresó sosteniendo la lámpara encendida, permitiendo que su resplandor ambarino bañara los anaqueles. Elevados los pesados cortinajes y los sillones revestidos de terciopelo. El ambiente desprendía ese sutil aroma a papel añejo y madera pulida. Fue entonces cuando lo descubrió. Don Alonso permanecía sentado frente al escritorio con los codos apoyados sobre la superficie y la cabeza gacha. No escribía ni leía. Simplemente estaba allí inmóvil, como si hubiera permanecido horas en esa postura de agotamiento o meditación. Elvira permaneció inmóvil. Él tampoco se movió. La tensión que flotaba en la habitación era tan espesa que parecía dificultar la respiración. «No contaba con visitas», murmuró él después de un momento sin alzar la mirada. «Solo vine a buscar un libro». Él hizo un gesto de asentimiento. No dijo más. Elvira se dirigió con pasos pausados hacia la librería del fondo. Seleccionó un tomo sin prestar atención al título. Al regresar, pasó cerca del piano vertical que descansaba en una esquina de la sala. Encima había una partitura. Era la misma que había observado hace algunas semanas cuando él la había guardado apresuradamente. Esta ocasión, no la retiró, no intentó ocultarla. De hecho, parecía haberla colocado allí intencionalmente. «¿Es suya la composición?», preguntó ella con voz suave. Él se volteó despacio. La luz de la lámpara creaba patrones ondulantes en su rostro. No contestó. «De mi padre». Solía interpretarla cuando las cosas no marchaban bien. Decía que algunas notas sanaban lo que los doctores no podían diagnosticar. Elvira acarició el papel con las puntas de sus dedos. «¿Y usted hace años que no toco?» «La música evoca recuerdos que prefiero mantener enterrados». Siguió un silencio prolongado, lleno de palabras no pronunciadas. Y entonces, como si algo dentro de él finalmente cediera, se levantó. Avanzó hacia ella con paso decidido pero sin prisa. Se detuvo a escasa distancia. «Te elegí por temor», confesó con voz grave, contenida, casi adolorida. «Creí que eligiéndote no sufriría, que podrías acompañarme sin demandar nada, que serías refugio, no tormenta». Elvira lo escuchaba inmóvil. Lo miraba directamente sin pestañear. «Pensé que nunca me importarías», prosiguió, «que podrías estar cerca sin forzarme a sentir. Pero mentí. Fingí. Fingí no necesitarte. Fingí que eras invisible porque te veía más de lo que podía resistir». Elvira bajó la vista. Al levantarla de nuevo, sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No lloraba como quien se desborda en un mar de angustia, sino como quien contiene tanto en su interior que una simple grieta es suficiente para que todo se derrame. «No deseo convertirme en una obligación», murmuró con voz quebrada. «No podría soportar transformarme en eso». Alonso extendió su mano temblorosa como si quisiera tocarla, pero se detuvo a mitad del camino. Avanzó un paso más, y en lugar de buscar sus labios o besarla, simplemente la envolvió en sus brazos. La abrazó con delicadeza, como si temiera que ella pudiera quebrarse si la estrechaba con demasiada fuerza. Y ella recostó su frente en el hombro de él, y permitió que el silencio expresara lo que las palabras no podían. No hubo juramentos, no hubo declaraciones grandilocuentes. Solo dos cuerpos unidos, una respiración que se volvió una. Un temblor que no nacía del deseo carnal, sino de algo mucho más profundo y verdadero. El descubrimiento sublime de que la soledad ha terminado, que alguien sin necesidad de palabras ha comenzado a habitar en el interior del alma. Cuando se apartaron, Elvira guardó silencio. Se dirigió hacia la puerta con pasos pausados. Al alcanzar el umbral, giró por un momento. Sus ojos conservaban el brillo, pero su semblante irradiaba serenidad.
Alonso permaneció inmóvil. Seguía junto al piano con la partitura todavía desplegada, y por primera vez, desde su encuentro inicial, no mostró intención de esconderla. Esa noche, Elvira se sumió en el sueño con el corazón rebosante de un sentimiento innombrable. No era esperanza, no era triunfo, era la certidumbre de que aunque él aún no lo reconociera, algo en su interior había comenzado a ceder. Y en esa rendición quizás podría germinar el amor. El verano llegaba a la hacienda santillana sin alboroto, sino con ese calor contenido que adormecía las piedras y perfumaba el ambiente con aromas de lavanda y tierra húmeda. Las lluvias pasajeras dejaban espejos de agua que reflejaban el firmamento, y en los pasillos resonaban los pasos de la servidumbre, con el ritmo sosegado de quienes habitan un mundo sin sobresaltos. Pero en uno de los salones principales, donde la luz se filtraba por los ventanales, como una caricia dorada, algo más que la estación estaba transformándose. Elvira y don Alonso, sin pactos previos, ni palabras definitivas, habían modificado su rutina. Los desayunos que antes transcurrían en soledad comenzaron a compartirse en la luminosa galería del ala sur. Al principio mantenían una distancia prudente entre ellos. Él se sumergía en las páginas del periódico mientras ella se concentraba en estudiar tratados sobre agricultura o deleitarse con versos escogidos. Sin embargo, gradualmente aquella distancia física fue menguando. Un comentario casual sobre las noticias del día, una reflexión sobre el tiempo, una mirada cómplice ante un verso conmovedor. Y aquel silencio que antes pesaba como una losa entre ambos, comenzó a transformarse en algo acogedor. Jamás mencionaban la palabra amor. Era un término que permanecía ausente en sus conversaciones. Pero lo edificaban silenciosamente a su manera particular. Se manifestaba en el café que ella le preparaba, sin necesidad de preguntar sus preferencias, porque las conocía de memoria. En los recorridos por los senderos tras la huerta, donde él escuchaba con genuino interés sus propuestas sobre nuevos cultivos. Durante las sesiones de lectura vespertinas, cuando ella daba voz a las palabras, mientras él la contemplaba con expresión apacible, sus ojos fijos en aquellos labios que daban vida a cada frase. Existía una profundidad especial en sus miradas sin necesidad de contacto físico. Una dulzura innombrable en los pequeños gestos, como cuando él le proporcionaba una manta al refrescar la tarde, o cuando ella intuitivamente respetaba sus momentos de soledad en el despacho. No encajaban en el molde típico de las parejas románticas. Eran dos espíritus que se habían encontrado sin exigencias, descubriéndose con paciencia. Los comentarios en la aldea también experimentaron una transformación. Si antes se referían a Elvira como la otra hermana elegida por compasión o conveniencia, ahora las voces cantaban una melodía diferente. Comentaban cómo el marqués la escuchaba con una atención sin precedentes, cómo su mirada se posaba en ella con veneración, y cómo, a pesar de su discreción, se les veía cada vez más unidos. En la taberna local, los jóvenes ya no apostaban sobre la duración del matrimonio, sino sobre cuántas tierras prosperarían bajo el cuidado de la nueva señora. Y ese título, señora del marqués, comenzaba a ajustarse a ella con natural elegancia. No exhibía su nueva posición con vanidad, ni se rodeaba de lujos innecesarios. Su modestia permanecía intacta, aunque su presencia había cambiado. Caminaba con dignidad natural, y su voz tradicionalmente suave ahora transmitía la seguridad de quien sabe que sus palabras tienen peso. Sin embargo, donde existe armonía, siempre hay quien intenta perturbarla. Casilda, la hermana que antes reinaba con su carisma y encanto, comenzaba a percibir cómo su influencia se desvanecía. Había pasado algunas semanas en casa de su prima, pero al regresar encontró la hacienda transformada. La servidumbre la recibía con menos entusiasmo. Doña Eulalia parecía menos interesada en sus opiniones. Y lo más desconcertante, Elvira ya no bajaba la mirada cuando ella hablaba. Mantenía un semblante tranquilo e inquebrantable. Esta nueva confianza resultaba insoportable para Casilda. Y más aún, observar cómo Alonso y Elvira coincidían sin buscarse, cómo compartían silencios significativos, cómo él se inclinaba sutilmente hacia ella durante sus conversaciones. Casilda comenzó a vigilar primero discretamente, luego con determinación.
Una tarde, mientras el crepúsculo extendía sus sombras por el jardín, Casilda recorrió los pasillos silenciosamente descalza para no ser detectada, y se detuvo junto al despacho del marqués, donde una puerta entreabierta dejaba escapar un resplandor acogedor. En el interior, Elvira y Alonso compartían té sentados frente a frente. Ella reía suavemente por algún comentario suyo, y él la contemplaba con esa mirada que solo surge cuando uno ha abandonado toda reserva. «No imaginaba que aún recordaras esa melodía», murmuró Elvira. «La recordaba, pero no me atrevía a interpretarla», confesó Alonso. «Hasta que tú la miraste como algo valioso». «Todo lo que guardamos en secreto suele ser lo más auténtico», respondió ella. Casilda, al escuchar ese intercambio, sintió que perdía el equilibrio. No era solo la voz de Elvira lo que la perturbaba. Era esa conexión genuina, esa intimidad sin pretensiones. Ese tipo de afecto que jamás había experimentado con Alonso, ni con ningún otro hombre por más que lo intentara. Retrocedió silenciosamente con el corazón ardiendo de rabia. Comprendía que el simple desdén ya no sería suficiente. Elvira se había convertido en una presencia imposible de ignorar. Para recuperar lo que consideraba propio, el protagonismo, la atención, la autoridad, necesitaría tomar medidas. Y lo haría porque si algo caracterizaba a Casilda, era su negativa a rendirse sin batalla. Aquella noche, el resplandor plateado de la luna llena bañaba las paredes de Santillana. Elvira descansaba con la serenidad de quien ha descubierto su lugar en el mundo. Mientras tanto, Alonso permanecía en su despacho, contemplando una partitura sobre el piano con una sutil sonrisa dibujada en su rostro. Sin embargo, en algún rincón de la mansión, una mente inquieta tramaba en la oscuridad, porque así como el amor florece en silencio, la envidia también crece sin hacer ruido. Y la victoria no siempre pertenece a quien ama con más intensidad, sino a quien sabe dónde y cuándo asestar el golpe decisivo. Los elegantes salones de la hacienda santillana no habían acogido un baile en más de 3 años. Las majestuosas lámparas de cristal permanecían ocultas bajo lienzos de lino. Los suelos encerados solo conocían los pasos rutinarios, y las delicadas orquídeas del invernadero apenas decoraban los espacios más privados de la casa. Pero esa tarde, mientras los sirvientes se apresuraban encendiendo velas, abrillantando candelabros y colocando guirnaldas de magnolias, todo sugería que la noche traería un acontecimiento especial. Casilda había orquestado cada detalle. Con su más dulce sonrisa y su tono más cautivador, había logrado que distinguidas familias de la región aceptaran su invitación. El baile no la celebraba a ella, era simplemente la anfitriona. Sin embargo, cada elemento de la velada llevaba su marca personal, desde las suntuosas cortinas color vino hasta los músicos contratados desde Zaragoza. La excusa era celebrar la abundancia de los campos, pero todos intuían el verdadero propósito. Casilda buscaba reclamar su posición en la casa y en el corazón de quien jamás la había amado. Al caer la tarde, la mansión resplandecía con un brillo casi mágico. El aroma de las flores silvestres se entrelazaba con las fragancias exquisitas importadas desde Cádiz, mientras un murmullo anticipado de conversaciones flotaba como una promesa en el aire. Casilda bajó por la escalinata luciendo un vestido de raso en verde profundo, adornado con un broche dorado en forma de serpiente que sujetaba su delicado chal de encaje. Su presencia irradiaba un esplendor innegable, y ella era plenamente consciente de ello. Cada gesto, cada movimiento suyo transmitía poder y astucia calculada. Su intención era cristalina: ejercer su dominio con sutileza, reinar sin necesidad de alzar la voz. Elvira se demoró en su descenso. Portaba un vestido color marfil desprovisto de ornamentos excesivos, pero con una caída natural que acentuaba su porte sereno. Como única joya, lucía unos discretos pendientes de perlas, herencia de su abuela. Su entrada al salón fue discreta, sin buscar la atención de los presentes. Sin embargo, la atención llegó por sí sola. Los invitados, al contemplarla del brazo de Alonso, quedaron momentáneamente sin palabras. Algunos susurraban sobre su belleza sutil. Otros comentaban la evidente conexión entre ella y el marqués.
Casilda los observaba desde un rincón estratégico, fingiendo interés en la conversación con un conde viudo, mientras sus dedos apretaban el abanico con excesiva tensión. Entonces comenzó su estrategia. Primero un comentario aparentemente inocente a una marquesa mayor. Pobre Elvira, tan bondadosa, tan silenciosa, pero tan vulnerable. Dicen que no podrá concebir herederos. Después una sonrisa estudiada dirigida a un joven vizconde. El matrimonio fue conveniente sin duda, pero entre nosotros dudo que exista amor verdadero. Las palabras se esparcieron como veneno sutil. No eran acusaciones directas, ni escándalos, solo insinuaciones veladas. Y en la alta sociedad, eso resultaba más letal que cualquier confrontación directa. Elvira permanecía ajena. Conversaba sobre literatura francesa con una dama cuando percibió el cambio en la atmósfera. Las miradas antes amables se tornaron esquivas. Las sonrisas se volvieron tensas. Incluso algunas damas desviaban el rostro como si temieran contagiarse de una aflicción invisible. Fue Alonso quien comprendió la situación con claridad. No necesitó escuchar cada murmullo. Bastó observar la expresión contenida de los caballeros presentes, el susurro incómodo que siempre surgía alrededor de Casilda, la manera en que ciertas damas observaban a Elvira como si contemplaran una tragedia envuelta en guantes de seda. Y entonces, sin titubear un instante, atravesó el salón. Ella lo vio aproximarse y sintió que su corazón daba un vuelco. Por un momento temió que la evitaría, que haría algún ademán para distanciarse. Pero lo que aconteció dejó a la concurrencia sin aliento. Se plantó frente a ella. Extendió su mano y en medio de una conversación inacabada con los invitados, la sujetó con determinación. No como quien conduce a una dama durante un vals, sino como quien reafirma sus sentimientos más profundos. Como quien proclama sin palabras que no existe vergüenza en su elección, que no hay espacio para la duda. Elvira quedó sin palabras. Su piel se encendió bajo ese contacto aparentemente simple pero cargado de significado. En su mirada no había lágrimas, ni sonrojo, solo una luminosidad diferente. Y en los ojos de Alonso, una resolución que muchos jamás imaginaron posible, en un hombre que antes deambulaba solitario entre las penumbras. El salón enmudeció. Las conversaciones se desvanecieron en el aire. Incluso la melodía pareció perder intensidad. Casilda desde su posición perdió el color. La serpiente dorada de su broche parecía contemplar la escena con desdén. No había anticipado este desenlace. No había previsto que en su intento por humillar a su hermana, avivaría la llama que pretendía extinguir. La velada prosiguió, pero algo fundamental había cambiado. Las miradas buscaron otros horizontes. Ya no era Casilda quien dominaba. Era Elvira, sin pretenderlo, sin buscarlo siquiera. Era ella quien resplandecía bajo la sombra de un amor todavía innombrado, pero ya innegable. Esa noche, en la quietud de la casa silenciosa, Alonso no se dirigió a sus aposentos. Caminó hasta la habitación de Elvira, deteniéndose frente a su puerta como si dudara. Pero no dudó. Llamó una vez. Ella abrió sin asombro. No hubo palabras. Él entró. Y permaneció. No fue una noche de pasión desenfrenada, ni de besos furtivos. Fue una noche de presencia, de respiraciones sincronizadas, de cuerpos que finalmente aprendieron a reconocerse sin temor. Compartieron el lecho como quien comparte un tesoro largamente guardado. Y por primera vez, desde aquel matrimonio nacido en la frialdad, el calor se hizo presente entre ellos. Más tarde, cuando Alonso se sumergió en el sueño, Elvira se incorporó sigilosamente. Se dirigió a la biblioteca con pasos suaves, iluminó el espacio con una pequeña lámpara y se detuvo frente a su joyero. Con delicadeza levantó la tapa del cofre de nogal. En su interior, entre pequeños recuerdos familiares, descansaba aquella nota sin firma. La extrajo con cuidado. La leyó nuevamente. Tu ausencia incomoda más que tu presencia. Por primera vez sus labios se curvaron en una sonrisa al leerla. Y entonces, siguiendo un impulso, acercó el papel a sus labios y lo besó. No como quien besa un mensaje sin remitente, sino como quien honra una cicatriz que se ha convertido en fortaleza.
porque ahora comprendía que aquellas palabras, incluso si nacieron del rechazo o la negación, habían sido el principio de algo auténtico. El silencio, ese compañero constante, ya no era una barrera, era un camino. La mañana se derramaba en rayos dorados sobre los tejados de la hacienda santillana, como si el verano aún contenido en los límites del calendario comenzara a anunciarse con aroma a heno y luz madura. Elvira despertó cuando los primeros rayos atravesaron el encaje de las cortinas. No sentía pesadez en su cuerpo, ni fiebre ni inquietud. Solo un silencio diferente renovado que no nacía de la soledad, sino de la serenidad. Don Alonso no había visitado su alcoba esa noche, ni lo esperaba. Pero ya no dolía su ausencia. La habitación guardaba su esencia. Una flor de lavanda en la mesita, un libro de Montaigne, colocado con cuidado, y una manta doblada meticulosamente al pie de la cama. No eran declaraciones, eran detalles. Y en ellos Elvira comenzaba a descifrar un lenguaje más verdadero que cualquier promesa susurrada. Elvira descendió con paso decidido, ataviada en un vestido azul pizarra que delineaba su silueta con elegante sobriedad. Su cojera apenas se percibía cuando se desplazaba con serenidad. Y aquella mañana no caminaba para complacer ni ser observada. Caminaba porque era su dominio, su existencia, su lugar en el mundo. En el comedor don Alonso la esperaba. Lucía una levita gris grafito, el corbatín perfectamente anudado, y una diminuta flor, una rosa blanca recién cortada adornando el ojal. Al divisarla, se incorporó sin prisa, pero con una deferencia que no había manifestado durante los primeros tiempos de su unión. «Buenos días», Elvira pronunció, y su tono revelaba un matiz distinto. No era dulzura, sino auténtico respeto. «Buenos días, Alonso», contestó ella sosteniendo su mirada. Compartieron el desayuno como tantas otras ocasiones, pero esa mañana algo había cambiado. Ella percibió su mirada no invasiva, sino contemplativa, como quien descubre la belleza de algo que antes no alcanzaba a comprender. Y cuando depositó la taza sobre el platillo de loza, sus dedos vibraron levemente, no por inquietud, sino porque esa mirada profunda y transparente comenzaba a despertar lo que por años había permanecido latente. Tras el desayuno exploraron juntos las tierras del marquesado. La hacienda se extendía en senderos serpenteantes entre viñedos, huertos y olivares, y el carruaje avanzaba pausadamente permitiendo que la vista se deleitara con el paisaje. En cada pueblo los labriegos salían a saludar. Era la primera vez que contemplaban a la nueva marquesa de los Llanos, esperando encontrar una figura distante altiva de manos gélidas y palabras protocolarias. Pero Elvira no saludaba desde el carruaje como una efigie ornamental. Descendía, se mezclaba entre ellos, prestaba atención. Acariciaba las cabezas de los pequeños. Indagaba sobre las cosechas. Se preocupaba por los pozos, por las escuelas, por las dolencias invernales. Su voz no era condescendiente ni artificial. Era apacible, genuina. Y esa proximidad tan inusual en una dama de su posición comenzó a cautivar miradas, almas y sonrisas. Don Alonso la contemplaba mientras ella conversaba con un viejo campesino junto a un árbol de granadas. No interrumpía, no corregía, simplemente la observaba con una expresión que fluctuaba entre el asombro y una contenida admiración. Comprendía finalmente que no había escogido a una mujer sin espíritu. Había elegido una llama que ardía sin necesidad de ostentación. Esa noche, al regresar a la casa, él se dirigió al despacho con la intención de redactar su correspondencia comercial habitual. Pero se detuvo ante el espejo. Rozó casi inconscientemente una vieja cicatriz apenas perceptible en su sien derecha, justo debajo de la línea del cabello. No era profunda, pero aún persistía el dolor. La había recibido en sus años mozos no por una caída, sino por una despedida. La mujer que lo había amado, o eso pensó, escapó con un conde italiano la noche, antes de su matrimonio. Le dejó una breve misiva y una flor marchita entre las páginas de un poemario. Desde entonces había existido con el corazón envuelto en piedra, hasta este momento. En los días siguientes doña Eulalia enfermó.
Fue un declive paulatino pero inexorable, como un roble centenario que empieza a ceder sin estruendo. La condesa viuda, que jamás admitió la debilidad en su vocabulario, fue sometida por una fiebre persistente que la confinó a sus aposentos. Los galenos negaban con la cabeza y partían con el ceño fruncido. Las infusiones resultaban ineficaces, y aunque mantenía su altivez, ya no podía ocultar el temblor de sus manos ni la opacidad en su mirada. Elvira fue quien la atendió sin rencores, sin reproches. Le leía en voz queda. Los salmos predilectos, le acomodaba los almohadones, le refrescaba el rostro con agua de rosas, le servía el té con dulzura. Nunca hubo una palabra de reproche, solo una presencia constante, digna, acogedora. Una madrugada, cuando el viento susurraba entre las vigas antiguas y la mansión descansaba bajo un firmamento sin luna, doña Eulalia despertó con pesadez y buscó la mano de su primogénita. Elvira susurró con voz débil: «Nunca supe comprenderte». Elvira permaneció en silencio. «Te relegué a las sombras. Siempre te consideré una obligación, no un ser con alma propia». Elvira se inclinó y con una voz tan suave como el roce del viento respondió: «Mi existencia no buscaba reconocimiento sino valor propio». La condesa cerró sus ojos cansados. No derramó lágrimas, solo experimentó un estremecimiento de redención, como si aquellas palabras sencillas hubieran restaurado el significado extraviado de toda una existencia. Su último aliento llegó con el alba. Elvira mantuvo su compostura en público. No se desplomó sobre el ataúd, ni cubrió su rostro con dramatismo. Pero esa noche, en la soledad de su habitación, abrió el cofre donde guardaba las cartas de amor anónimas. Añadió un mechón plateado atado con una cinta oscura. Porque incluso las madres más severas al partir dejan un vacío inexplicable en el corazón. Los días transcurrieron en solemne recogimiento. Casilda, más distante que nunca, no apareció durante el luto. Las visitas se espaciaron y la casa se sumergió en un respetuoso silencio. Entonces, una tarde lluviosa, cuando la tierra exhalaba aromas de remembranzas antiguas, Elvira atravesó el umbral del salón musical. Lo hizo instintivamente. O quizás no, se acomodó frente al piano. Posó sus dedos sobre las teclas con movimientos casi ceremoniales. El terciopelo del asiento crujió bajo su vestido y el ambiente vibraba con la tensión de lo extraordinario. Sobre el atril reposaba la partitura olvidada, aquella que él había ocultado durante años. La composición de su padre, que jamás volvió a interpretarse. Elvira comenzó a tocar. No era una virtuosa. Tampoco pretendía serlo. Sus dedos frágiles y blanquecinos acariciaban las teclas con una suavidad que emanaba del corazón, no de años de práctica. La melodía dulce y nostálgica se deslizó como un suspiro eterno por los pasillos vacíos. Alonso observaba desde el umbral. Permaneció inmóvil. No avanzó. No perturbó el momento. La contempló con una amalgama de añoranza, maravilla y dulzura. Como si finalmente aquellos recuerdos que tanto temía enfrentar se hubieran convertido en bálsamo. Elvira no percibió su presencia, pero lo intuyó. Y en aquella música, en ese espacio donde todo había sido prohibido y al fin permitido, surgió lo más íntimo. Dos espíritus lastimados hallaron su común resonancia. Una melodía que no hablaba del pasado ni del futuro, solo de la hora, de lo que permanece cuando al fin se le permite brotar. Y ella, Elvira de Santillana, dejó de ser la hermana invisible. Se convirtió en la flor que emergió entre escombros. Y él, don Alonso de Montauriol, el caballero que comprendía finalmente que no todas las heridas significan derrota. Algunas son senderos. La primavera arribó cual aliento prolongado sobre las tierras del marquesado, impregnando cada espacio de renovación y fragancias silenciosas. Los campos florecían con un vigor que parecía brotar del espíritu mismo de la hacienda santillana. Y las aves intrépidas componían melodías que penetraban por las ventanas descubiertas como bendiciones innombradas. Todo renacía, pero nada con tanta intensidad como ella. Casilda se marchó sin prolongadas despedidas, sin llantos, sin abrazos. Su carruaje se desvaneció al alba entre la neblina del camino real, dejando tras de sí una estela de costosa fragancia y silencios pendientes.
Alegaba partir hacia Madrid para renovar el espíritu, aunque todos comprendían su derrota. El espejo que antes le brindaba confianza, ahora solo le devolvía el reflejo de una mujer que no supo reconocer la esencia de lo que crece en silencio. Nadie intentó detenerla, ni siquiera doña Eulalia, que desde su retrato en el salón principal parecía contemplar su partida con expresión inmutable severa, aún después de la muerte. Elvira, sin embargo, se quedó en la galería sur, reposando junto a la mesa de hierro labrado, sosteniendo una taza de té humeante mientras su mirada vagaba entre los almendros en flor. No indagó sobre su hermana, no mencionó su marcha, no lo necesitaba. Había comprendido que existen despedidas que el alma pronuncia mucho antes de que los pies atraviesen el umbral. En ese mismo mes, sin previo aviso, iniciaron las obras en la zona septentrional de la hacienda. Los trabajadores arribaban con el primer rayo de sol y se retiraban al caer la noche transportando maderos vidrios y estructuras metálicas traídas desde la ciudad de Zaragoza. Elvira guardó silencio. Contemplaba el ir y venir desde la distancia con la prudencia de quien comprende que algunas respuestas emergen por sí solas. Una tarde, mientras deambulaba entre los rosedales con su característico sombrero de ala ancha, que la protegía del sol, don Alonso se aproximó. Llevaba el pelo ligeramente despeinado por la brisa y una sonrisa misteriosa como guardián de un secreto íntimo. «¿Me acompañas?», susurró extendiendo su mano. Ella aceptó el gesto en silencio. Lo siguió por los senderos familiares cruzando los campos todavía mojados por las lluvias recientes, hasta alcanzar una construcción nueva inconclusa aún, pero que se alzaba con la majestuosidad de lo eterno. El invernadero. Espacioso abovedado con cristales elevados que devolvían la luz, cual espejos celestiales. En su interior, una fragancia sutil comenzaba a entremezclarse con la humedad de la tierra recién trabajada. Camelias blancas rosadas de intenso carmesí. Decenas de ellas dispuestas meticulosamente entre jardineras de madera clara y pequeños senderos de piedra. «Las hice traer de Galicia», murmuró él, estudiando su reacción. «Cada una fue seleccionada por su nombre, como tú las cultivas, como tú las comprendes». Elvira lo contempló no con asombro, sino con esa admiración serena que solo surge cuando el alma es rozada con delicadeza. Porque esto Alonso respiró profundamente manteniendo su mirada fija en ella. «Porque aquí es donde aprendí a conocerte verdaderamente. Y porque deseo que este espacio lleve tu esencia incluso cuando tus manos no lo acaricien». Elvira recorrió el invernadero con pasos mesurados. Sus movimientos eran deliberados, y su mano reposaba delicadamente sobre su vientre, que apenas mostraba una sutil curvatura. Las palabras sobraban. Su cuerpo comunicaba lo que las palabras no podían expresar. El bebé que llevaba en su interior no era simplemente el resultado de un matrimonio conveniente convertido en destino. Era el testimonio vivo de una historia que comenzó con el rechazo maternal, el mutismo de una hermana a la resistencia de un caballero, y que ahora florecía en amor puro. En la aldea las habladurías tomaron un nuevo rumbo. Ya nadie la llamaba la otra Santillana. Ahora era conocida como la marquesa silenciosa, aquella que sanaba con su serenidad, que curaba sin demandar, que miraba al marqués de una manera única y sin exigencias. Lo había transformado. Algunos murmuraban sobre encantamientos, otros la consideraban una santa, pero los más sabios, aquellos que vivían con raíces profundas en la tierra y manos endurecidas por el trabajo, entendían que Elvira no embrujaba, simplemente amaba con genuina sencillez. Y eso, en un mundo de voces estridentes, rozaba lo milagroso. Cada atardecer paseaban juntos Elvira y Alonso, sus manos entrelazadas, a veces en silencio contemplativo, a veces compartiendo pensamientos sosegados. Las tierras les pertenecían, pero caminaban con humildad como quien agradece cada momento prestado. Una tarde particular, cuando el sol descendía pintando el cielo de tonos cobrizos y coral, Alonso se detuvo bajo un cerezo florecido. Abrazó suavemente la cintura de Elvira y susurró en su oído. Sus palabras, apenas audibles, se depositaron en su alma como pétalos sobre aguas tranquilas. No fue temor, fue destino. Y ahora te elijo con el corazón pleno. Elvira cerró sus ojos,
no por emoción desbordante, sino por gratitud infinita, por paz absoluta, por verdad revelada. Sonrió, y esa sonrisa era diferente. No era la sonrisa de la sumisión, ni la de la cortesía obligada. Era la de una mujer que había encontrado su lugar, la de alguien que ya no necesitaba ocultarse, ni siquiera de su propio reflejo. La sonrisa de una mujer que había alcanzado su plenitud. Aquella noche la biblioteca esperaba envuelta en sombras acogedoras. Las lámparas de aceite proyectaban su luz con llamas sosegadas, y el suave crepitar del fuego en la chimenea se mezclaba únicamente con el delicado sonido de páginas, siendo acariciadas por dedos curiosos. Elvira ascendió los peldaños sosteniendo un libro entre sus manos. No buscaba perderse en la lectura, sino dejar atrás un capítulo de su vida. Abrió el volumen de tapas desgastadas, una colección de ensayos sobre la naturaleza del alma humana, y con movimientos pausados depositó entre sus páginas una hoja que el tiempo había teñido de un suave tono amarillento. Era aquella nota anónima que había descubierto tiempo atrás entre sus utensilios de jardinería. Aquella que declaraba: «Tu ausencia incomoda más que tu presencia». No era un acto de melancolía ni de sentimentalismo. Era un testimonio que merecía ser preservado, porque hasta el amor más silencioso merece un lugar en la memoria. Porque los silencios dejan sus propias marcas indelebles, y porque el amor más verdadero no siempre nace de grandes declaraciones, sino de lo que persiste cuando todo lo demás se desvanece. Al cerrar el libro, Elvira lo colocó entre los demás volúmenes, como quien planta una semilla que no necesita florecer ante los ojos del mundo. Después extinguió la luz de la lámpara y se dirigió hacia la puerta. Antes de atravesar el umbral, giró su rostro. Don Alonso la contemplaba desde el marco. No pronunció palabra alguna, pero sus ojos lo decían todo. Le hablaban a ella, a la niña invisible, a la que creció sin reconocimiento, a la esposa que llegó sin promesas, a la madre que ahora florecía en su interior. Y en ese intercambio de miradas no había prisa ni ardor. Solo un amor maduro y profundo, aquel que no teme a los silencios, ni requiere adornos, aquel que perdura y florece incluso en la penumbra, podía describir lo que allí sucedía. Y así, en aquella noche serena, la hacienda santillana se transformó finalmente en el refugio de dos almas que aprendieron juntas una a ser vista, la otra a contemplar. En ese aprendizaje mutuo, Elvira dejó de ser invisible. Ya no era aquella mujer que se escondía en las sombras. Se había convertido en la rosa que desafió el crudo invierno. Era el testimonio vivo de una mujer que con su silenciosa dulzura transformó a un hombre que pensaba ser incapaz de amar. Y lo logró sin grandes discursos, sin dramas, sin alboroto. Lo consiguió con la fuerza inquebrantable del amor que no demanda pero metamorfosea, del amor que no se impone pero permanece. Una década completa había transcurrido desde aquel día primaveral en que Elvira descubrió la partitura abandonada. 10 años que se deslizaron por las tierras castellanas como brisa entre el trigo maduro. Silenciosa, persistente, ineludible. Y aún así existían momentos que ni el paso del tiempo ni el mutismo pudieron desvanecer. La hacienda santillana permanecía erguida, más vibrante que nunca. Las camellas del invernadero ya maduras florecían con la tenacidad de aquello que ha encontrado su hogar en suelo fértil. Cada temporada traía consigo un estallido de colores diferentes, y los visitantes procedentes de diversas provincias e incluso países lejanos comentaban que aquel espacio no era un simple invernadero, sino un refugio construido con amor silencioso. La marquesa Elvira de Montauriol, a sus 37 años, recorría los senderos con paso seguro, aunque conservando una sutil cojera. Su silueta, ahora más madura, mantenía la misma elegancia discreta que la caracterizaba desde joven. Su cabello peinado con simplicidad lucía con dignidad las primeras hebras plateadas. No intentaba ocultarlas. Cada una era el registro de una vida intensamente vivida. A su lado solía caminar el marqués Alonso, ahora con las sienes plateadas y la mirada más suave. No era un hombre transformado, era un hombre redescubierto. El silencio que antes le servía de escudo, ahora le permitía escuchar mejor, observar con ternura.
En la aldea se murmuraba que nunca alzaba la voz, y que al pronunciar el nombre de su esposa lo hacía como quien recita una oración sagrada. Tuvieron 3 hijos. La primera Clara vino al mundo durante una tormenta estival, heredando los ojos grises maternos y la templanza paterna que la distinguiría desde pequeña. 2 años más tarde llegó Julián con cabello oscuro como la noche y un temperamento tranquilo que recordaba al sosiego de los antiguos robles. La última esperanza apareció cuando nadie la aguardaba, trayendo consigo un llanto dulce y una sonrisa capaz de derretir hasta el corazón más duro. Los pequeños se criaron en un ambiente rico en cultura, rodeados de literatura, tierra fértil, música y leyendas ancestrales. La historia de cómo su madre había logrado despertar sentimientos en el hombre de piedra era su favorita y la escuchaban con la certeza de quien sabe que las mejores historias, por increíbles que parezcan, siempre encierran verdades profundas. La aldea experimentó su propia transformación. Las mujeres establecieron una reunión mensual en la vieja escuela, donde Elvira fundó un círculo dedicado a la lectura y la costura. Allí florecían no solo las recetas tradicionales y plegarias, sino también confidencias, reflexiones y anhelos que antes permanecían silenciados. Las niñas descubrían el placer de la lectura sin restricciones. Los aldeanos veían ahora en la marquesa no una figura distante, sino una presencia cercana y justa, que los escuchaba con atención. Su respeto nacía de sus acciones, no de su título nobiliario. Casilda nunca volvió a pisar la hacienda. Atacó. Se estableció en Madrid, donde llevó una existencia tumultuosa entre festines, conspiraciones y decepciones. Permaneció soltera. Vivía rodeada de espejos y remembranzas, añorando un espacio que ella misma rechazó habitar. Se rumoreaba que escribía cartas destinadas a no ser enviadas y coleccionaba recortes periodísticos sobre el marqués y su esposa. La última vez que fue vista contemplaba el horizonte desde un ventanal, solitaria, luciendo un antiguo broche de serpiente que brillaba en su pecho, vestigio inútil de una contienda perdida. La ausencia de doña Eulalia persistía como un eco entre los muros de la hacienda. Su retrato seguía colgado en el salón principal, pero ya nadie le temía. Su nombre se pronunciaba con respeto, no con miedo. Los nietos la recordaban como una mujer estricta, ciertamente, pero que al final tuvo la humildad de pedir perdón. Y eso, comentaban también, era una forma de valentía. Una tarde de primavera, cuando los cerezos se vestían nuevamente de blanco, Elvira se dirigió sola hacia la biblioteca. El polvo danzaba en el aire como cenizas de memorias pasadas, y la luz se filtraba entre las cortinas con esa suavidad propia de los objetos antiguos que han hecho las paces con el tiempo. Se detuvo ante el estante central y después de un momento extrajo un libro encuadernado en cuero marrón. Lo abrió despacio, acariciando sus páginas como quien toca la piel de un viejo compañero. Allí, preservada por el tiempo, descansaba la nota amarillenta. Tu ausencia perturba más que tu presencia. No esbozó sonrisa alguna. No exhaló suspiro. Simplemente cerró los ojos por un momento, como quien escucha una melodía largo tiempo olvidada. Después volvió a colocar la nota en su lugar, cerró el libro y lo regresó a su sitio. No necesitaba más, porque ella, Elvira de Santillana, marquesa por título, madre por destino, mujer por decisión propia, había dejado de ser invisible. Se había transformado de sombra a raíz en tierra firme, en faro silencioso. Y mientras volvía al salón donde la esperaban sus hijos y el hombre que finalmente la había elegido con sinceridad, el aroma de las camellas, eternamente fiel, flotaba en el ambiente como una promesa cumplida. Porque existen amores que nacen del estruendo, pero los que perduran siempre emergen del silencio. Dicen que las historias más profundas no son las que gritan, sino las que susurran al alma. Elvira y Alonso nos han enseñado que la visibilidad no requiere resplandor, ni la atención necesita gritos. El amor más profundo florece en los espacios tranquilos, en los gestos sutiles, en las miradas que trascienden lo superficial para alcanzar la verdadera esencia del ser. Elvira, aquella que una vez fue invisible, nos demostró que la dignidad no precisa ovaciones, que la dulzura persistente puede derretir hasta el hielo más denso, y que incluso los corazones más resistentes
Pueden aprender el lenguaje del amor cuando encuentran a alguien que persevera ante su mutismo. ¿Y tú, querido lector? ¿Qué lecciones extraes de esta narrativa? ¿En qué momento sentiste que tu alma vibraba con la historia? Si has llegado hasta este punto, te invito a dejar la palabra camellas en los comentarios. Así sabremos cuántas almas han compartido este viaje hasta su conclusión, ayudando a que esta historia alcance a más amantes de los romances de época como tú. Y si esta narración ha tocado tu corazón, te animo a explorar las otras historias que he preparado en las tarjetas. Cada relato contiene un suspiro, un secreto, un amor aparentemente imposible, que quizás también merezca su momento de florecer. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta nuestro próximo encuentro.